todas las personas miran el sacrificio de Jesús hecho en el Calvario, mas pocas personas miran lo que Jesús hoy realiza en el santuario. Recuerda que en el Calvario Jesús dio su vida en nuestro favor, pero en el santuario su sangre es aplicada en nuestra vida. ¿Qué hace Jesús en el santuario? El libro de Hebreos capítulo 8 dice que Jesús entró al santuario para realizar una obra en favor de la humanidad. Allí encontramos perdón. Allí encontramos que el sacrificio realizado es aplicado a nuestra vida cuando reconocemos a Cristo. Pero también Jesús está realizando no solamente una obra de intercesión, sino también de juicio. Nuestras palabras, nuestras acciones, todas están siendo registradas. Finalmente, quiero que entiendas que aunque somos salvos por gracia, seremos juzgados por obras. ¿Ya entendiste sobre este tema del juicio? ¿Estás preocupado al saber de que tu nombre un día pasará por el gran juez? ¿Quieres conocer cómo es abordado el tema del juicio en las Sagradas Escrituras? Entonces, en el episodio de hoy, entenderemos cómo se realiza este juicio en el cielo. Junto al pastor Geisen Cordero, estaremos listos para poder comprender esta verdad. Y antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios en oración. Padre querido, gracias porque en tu palabra nos ofreces salvación, pero también nos muestras que todos nosotros tenemos hoy la oportunidad de aceptar tu gracia mientras tú intercedes en nuestro favor. Y hoy queremos comprender a la luz de tu palabra cómo se realiza este juicio en el cielo y cuáles son las buenas nuevas que este juicio trae para todos aquellos que confían en ti. Por eso queremos luz para comprender esta verdad y esa luz que viene de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en un estudio más de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie La fe de Jesús y queremos una vez más agradecer al pastor Joel Flores por esas palabras introductorias muy pero muy especiales que sin lugar a dudas tocan nuestros corazones. Lección número 10 de nuestro estudio tiene que ver con una pregunta: ¿cómo funcionará el juicio? Constantemente estamos repitiendo la declaración que Jesús volverá por cada uno de nosotros a darnos según lo que nos corresponde. Esta declaración o este argumento implica entonces un juicio, y justamente eso es lo que veremos en estas preguntas siguientes. ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio a toda la humanidad? ¿Cómo funcionará ese juicio? ¿Quién juzga? Realmente el tema está muy interesante. La primera pregunta entonces para empezar nuestra jornada de estudio tiene que ver con ¿sobre qué hará Dios el juicio? Y el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Sobre todo lo bueno y todo lo malo. Toda obra, buena o mala, seremos juzgados. En segundo lugar, la pregunta dice: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Interesante.
según el libro o la epístola de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Porque es necesario, dice la Biblia, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuántos comparecerán ante el juicio de Cristo? Todos. Sí, absolutamente todos. Porque todos, dice el texto, los que hemos vivido cuando estuvimos en cuerpo, todos seremos juzgados entonces. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. La pregunta número 3 de nuestro estudio dice, ¿a quién Dios le entregó el juicio? Interesante. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesús. Entonces, ¿a quién Dios entregó el juicio? La respuesta dice claramente, al Hijo, o sea, a Jesús. Entonces, en este juicio, el personaje importante, aquel que juzga, también es Cristo. Entonces, Jesús se convierte también en un juez. Esto puede quizás confundir a algunas personas, pero vamos a seguir leyendo porque realmente es importante saber que aquel que se entregó por nosotros también es nuestro juez. La pregunta número 4 entonces dice, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice lo siguiente, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Todas nuestras acciones, dice, en los libros. Claro, los libros registrados en el cielo. Toda acción, toda palabra, todo pensamiento, todo lo que tú puedas hacer en este mundo están registrados o vienen siendo registrados en los libros del cielo. No habrá cosa alguna que tú hagas que no esté registrada allí. Y eso sirve para evidencias, para mostrar evidencias de tu culpabilidad o de tu justificación. Entonces, la siguiente pregunta es también importante. ¿Quiénes son los testigos en este juicio? Hemos visto que este juicio fue entregado a Jesús, pero ¿quiénes son los testigos en este juicio? Según Mateo capítulo 18, versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a la luz del texto, ¿quiénes son los testigos de este juicio? Los ángeles. Los ángeles que no han caído y que no fueron derrotados por el enemigo, esa tercera parte que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, ellos serán los testigos en este juicio. Entonces, es importante que en este juicio los ángeles son los testigos. La siguiente pregunta de nuestro estudio tiene que ver con ¿quién es el abogado? Interesante. A Jesús se le fue entregado el juicio. Los testigos son los ángeles. Pero ¿quién es el abogado en este juicio que es real? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Maravilloso. Jesús es el abogado en este juicio real, inminente. Jesús sí. ¿Qué es un abogado? Un abogado
es aquel que nos defiende, intercede por nosotros, busca nuestra inocencia, busca que nosotros no seamos condenados en este juicio. Así, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es el código o por qué código seremos juzgados? Santiago capítulo 2, versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿bajo qué código seremos juzgados, queridos amigos? Según la Biblia, según la palabra de Dios, nosotros seremos juzgados según el código de la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios que es real, que existe y que servirá de código para la base de este juicio. Entonces, ¿qué te parece? La pregunta final número 8. ¿Cuál será la sentencia en este juicio? ¿Cuál será la sentencia? Si nosotros estamos viendo que Jesús es nuestro abogado y que seremos juzgados en base a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, ¿cuál será la sentencia? Y aquí hay un texto muy grande, muy interesante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Continúa diciendo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cuál será entonces la sentencia a la luz de la palabra de Dios? Vida eterna para algunos y muerte eterna para otros. Queridos, este juicio es real. No es un invento apenas de nuestra iglesia, de nuestra organización, no. Este juicio es real. Por lo tanto, hay algunas sugerencias para enfrentar este juicio. En primer lugar, creer y obedecer a Jesús. En segundo lugar, amar a Dios y guardar sus mandamientos, que serán la base, el código sobre el cual se sustentará el juicio. Oh amigos, de todo corazón, nosotros queremos animarte una vez más a que cada lección que nosotros estudiamos debemos llevarlo a la práctica. Y por supuesto, este juicio quizás no es conocido ni predicado por muchas otras denominaciones, pero es real. En este juicio, lejos de tener miedo, porque normalmente un juicio asusta la misma palabra, pero este juicio será de bendición, será en favor de nosotros, en favor de aquellos que hayan caminado en la luz de Jesús. Por eso, tú puedes estar seguro de que en ese juicio Jesús es el juez, es el abogado y los testigos son los ángeles. Por lo tanto, en este juicio tienes todo para salir librado y justificado. Con todo lo visto, entonces es importante tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaremos? Mi decisión es, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto a Jesús como mi abogado, deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Qué bendición que en este juicio, que normalmente puede sonar
a temor, puede atemorizarnos porque la misma palabra juicio asusta a muchos. Sin embargo, puedes tener la seguridad de que en este juicio Jesús es juez, Jesús es abogado y los ángeles son los testigos. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos todas las de ganar este juicio porque Jesús es nuestro abogado. No te olvides, cada lección estudiada debe ser una lección practicada. Que Dios te bendiga. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? La buena nueva es que Cristo tomó nuestro lugar para poder justificarnos. ¿Ya entendiste qué significa justificar? Justificar es hacer justo al pecador. ¿Mas cómo funciona eso? Cada vez que nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos cubre con su justicia. Sus méritos son colocados en nuestro favor, para que cuando pasemos por el juicio, justificados por Jesucristo, podamos tener el veredicto de no eres más condenado, eres salvo por la gracia de Jesús. ¡Qué buena noticia! Por eso es que el juicio no nos asusta. El juicio no es para que podamos tener miedo. El juicio son buenas nuevas. Si acepto la justicia de Cristo en mi vida, yo soy declarado inocente y justo, no por mis obras, sino por haber aceptado las obras y los méritos de Cristo. ¡Qué buena noticia! Y hoy te invito para poder aceptar esa verdad. Jesús es tu Salvador, es tu abogado, es tu sacerdote y también será tu juez. Mientras tanto, podemos ser justificados por Él, santificados por Él y glorificados por Él. ¿Aceptas esta verdad? ¿Aceptas esta buena nueva? ¿Y quieres cubrirte con el manto de justicia que Cristo ofrece? Felicitaciones por tu decisión. Ora conmigo. Padre amado, gracias porque hoy hemos comprendido la obra que realiza Jesucristo en nuestro favor. Somos pecadores, mas cada vez que confesamos nuestros pecados y tu Espíritu Santo produce arrepentimiento en nuestra vida, somos justificados por ti. Somos declarados inocentes, mas no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Ayúdanos para que cada día podamos buscar, cubrirnos de ese manto de justicia que Cristo ofrece, para que cuando nuestro nombre pase en este juicio, podamos ser declarados justos por tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.